qué lo defienden si se dicen independientes? ¿Por qué lo defienden? ¿Por qué no mejor en su momento dijeron que habían irregularidades en las medidas implementadas para obtener la credibilidad de los miembros de la Policía de Seguridad Pública en el municipio de Cortázar, Guanajuato? ¿Por qué no lo hicieron en su momento? Ya pasó el primer informe, no dijeron nada y hoy nos estamos dando cuenta que en materia de seguridad el municipio, la administración pública de Cortázar, Guanajuato está reprobada. Así como en todas partes del estado de Guanajuato, lo que ocurrió en Cortázar, Guanajuato, apenas este pasado 7 de octubre, donde conocimos de viva voz del propio fiscal de la entidad de Guanajuato, el fiscal del estado, el señor Carlos Zamarripa, que policías estatales fueron secuestrados por policías municipales en Cortázar, Guanajuato, y donde su paradero pues ha sido verdaderamente lamentable porque 2 de ellos están desaparecidos y 1 fue encontrado muerto. Esto nos pone en alerta porque ¿ante qué policía están los ciudadanos de Cortázar, Guanajuato? Cuando un comando de esta policía municipal de Cortázar, Guanajuato, secuestró a policías estatales y los entregó al crimen organizado, a grupos de criminales, y ellos los desaparecieron y a 1 lo asesinaron. ¿Ante qué cuerpo de seguridad hay ahí? Evidentemente estamos viendo que no se hizo el saneamiento correcto de la policía municipal y estamos viendo que está contaminada y perpetrada por el crimen, ahí justamente en el municipio de Cortázar, Guanajuato. Esto es alarmante porque se trata de policías activos, de tal manera que no hay tampoco ahí gobernabilidad. Está sujeto también toda la ciudadanía ante cuerpos perpetrados por estos grupos criminales. Y la cuestión no es sencilla, porque se acusa, la situación no es sencilla porque el fiscal Carlos Zamarripa acusó que 2 de estos secuestradores pues son parientes, tienen un parentesco con el exalcalde Hugo Estefanía Monroy, donde, como ustedes recuerdan, estuvo el escándalo donde policías municipales, cuando él era presidente del municipio de Cortázar, Guanajuato, participaron en cooptar varilla que estaba en el tren, en esta zona del triángulo del crimen organizado que se perpetra en el estado de Guanajuato y donde por supuesto está cubierto el municipio de Cortázar, el municipio de Villagrán, Guanajuato. Ahí en Villagrán, a unos pocos pasos del municipio de Cortázar, se encuentra el cártel, se encuentra la base del cártel de Santa Rosa de Lima. Y esto también levanta más alerta, levanta más urgencia por conocer ante qué situación estamos los guanajuatenses, ante qué situación se encuentran los ciudadanos de Cortázar cuando sus cuerpos de seguridad pública participan en atacar a fuerzas del Estado y entregar a estos miembros a grupos criminales. Verdaderamente es una situación muy complicada y acusar a que parientes del exalcalde Hugo Estefanía Monroy, que además está siendo investigado por tener nexos, por tener vínculos con el crimen organizado, con el cártel de Santa Rosa de Lima, pues nos alarma más. Pero las autoridades están haciendo esfuerzos verdaderamente muy lentos. Esto lo dio a conocer el fiscal Carlos Zamarripa en Celaya, Guanajuato, donde están ocurriendo verdaderamente atrocidades, donde la entidad está azotada por el crimen. Y entonces salieron regidores del municipio de Cortázar, Guanajuato, los regidores del PRD, ahora se dicen independientes, pero salen a manifestar y a desmentir al propio fiscal de la entidad, Carlos Zamarripa, que está equivocado, que ninguno de estos secuestradores era pariente de Hugo Estefanía Monroy. Sin embargo, esta es investigación confidencial. Los nombres y estos personajes están en una carpeta de investigación confidencial que posee, por supuesto, la Fiscalía del Estado de Guanajuato. Y los propios regidores del municipio de Cortázar, Guanajuato, no dicen entonces quiénes son los secuestradores de los policías estatales. No nos dan nombres, no nos dan reparo de ninguna información que esclarezca y que verdaderamente desmienta al fiscal de la entidad, Carlos Zamarripa. El fiscal Carlos Zamarripa tiene bajo reserva toda esta información, que por supuesto hay que exigir que se dé ante la opinión pública, porque ya se dio a conocer y porque hay muchos cabos sueltos en todo este entramaje de corrupción que está pasando en el estado de Guanajuato, donde la entidad vive inmersa en un ámbito de impunidad, de corrupción, de inseguridad, de atropellos oprobiosos
contra la ciudadanía. Y es lamentable escuchar este tipo de pronunciamientos de parte de regidores de la Administración Pública Municipal de Cortázar, Guanajuato. ¿Por qué? Porque en primer lugar fueron puestos en la planilla por el señor Hugo Estefanía Monroy. Se dicen independientes, pero cuando salen a defender los intereses de este señor Hugo Estefanía Monroy, cuya reputación pública está prácticamente destrozada, y quieren rescatar lo que resta en la entidad de Guanajuato, lo que le resta de reputación pública en la entidad de Guanajuato, pues no nos hace más que ver que siguen al amparo, que siguen bajo el yugo de su mandato y de sus intereses. Pero debieran primero, entonces, afectar responsabilidades de esclarecimiento ante este asunto a su nuera de Hugo Estefanía Monroy, que fue colocada por él como diputada local y que hoy está en el Congreso del Estado de Guanajuato y ganó por representación de intereses del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. Ahí resguardada bajo la coordinación del propio Jesús Oviedo Herrera, coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional, ella ratificó al señor Carlos Zamarripa, que hoy buscan desmentir los regidores del PRD puestos por Hugo Estefanía Monroy en su planilla, buscando la reelección para seguir teniendo el poder en el municipio de Cortázar, Guanajuato. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no esclarecieron entonces en su momento levantar la voz y no participar en esta confabulación y contubernio que hizo el PRD de Hugo Estefanía Monroy con el Partido Acción Nacional, donde su secretario particular, por supuesto, también ganó la representación del Distrito 13 del Estado de Guanajuato y hoy renuncia a toda esta representación y lealtad que tenía con el Partido Acción Nacional, con el PRD y con Movimiento Ciudadano, y donde su esposa era diputada en el Congreso del Estado de Guanajuato por el PRD? Eso no lo dicen. Paola Yáñez ratificó al señor Zamarripa, que hoy buscan los regidores del PRD en Cortázar, Guanajuato, que se dicen independientes, desmentir para proteger los intereses y la poca reputación pública que le queda al señor Hugo Estefanía Monroy en la entidad guanajuatense. Debieron haber pensado en un principio, haber participado en esta confabulación y contubernio entre el PAN y el PRD en el estado de Guanajuato. ¿En qué momento entonces la nuera de Hugo Estefanía Monroy se arrepintió de haber ratificado a Álvaro Cabeza de Vaca en Seguridad Pública o al señor Carlos Zamarripa como fiscal de la entidad guanajuatense? ¿En algún momento ha cuestionado su desempeño, su terrible desempeño, su ineptitud al frente de estos dos miembros de Seguridad Pública, ante la opinión pública, ante medios de comunicación? No, hace lo mismo que Elvira Paniagua, hace lo mismo que otros funcionarios de muy menor rango, se esconde de los medios de comunicación y no quiere dar la cara, no quiere esclarecer nada. Si alguien debería esclarecer este asunto es justamente la mujer que fue puesta por Hugo Estefanía Monroy en el Congreso del Estado de Guanajuato y que hace lo que le conviene a los intereses del señor Hugo Estefanía Monroy. Es desagradable ver miembros que participan en redes sociales buscando también, al igual que los regidores del PRD, defender los intereses de este señor que ya gozó de las dádivas del poder público, de la administración pública, y donde hay evidencias que robó, donde hay evidencias que sabe cómo hacerse de recursos públicos federales para vivir con sus privilegios. Y es más lamentable que se dedique al transporte público y haya hecho poco o casi nada por combatir al crimen organizado. Por supuesto, hoy hay evidencia de que hay nexos, vínculos. Está siendo investigado por eso. Se dedica al transporte en un estado donde se roba, en un estado de huachicoleros, en un estado donde el cártel de Santa Rosa de Lima es de los grupos huachicoleros más importantes en el país, que ha venido a afectar y a perpetrar el desgaste de petróleos mexicanos, de la propia refinería Salamanca, también vecina de Cortázar, Guanajuato, donde habían ductos que eran para robarse, donde se encontraron que habían ductos en la refinería Salamanca para ser robados por el crimen organizado, por el cártel de Santa Rosa de Lima. Y todos estos ductos fueron ahí construidos, fueron ahí implementados en las narices de los gobernantes panistas, que además se fueron a aliar con el PRD, pero no quisieron levantar escándalos porque hubieran venido a afectar sus intereses en la búsqueda de la presidencia de la República por parte de los intereses de Ricardo Anaya y por supuesto de retener la gubernatura del estado de Guanajuato, como lo quiso hacer y como lo logró el señor Diego Sinue. Es lamentable.